Buenas noches a todos. Quiero resumir el capítulo 6 brevemente del libro ¿Qué significa nacer de nuevo? Para el curso de técnicas de lectura y estudio para la clase número 5. Rápidamente, en el capítulo 4 y 5, el autor dice que la regeneración es por la obra soberana de Dios y da ejemplos de Pablo, su antigua y su nueva vida, el llamado a nosotros mismos también, y que la salvación viene en este orden: la regeneración, la justificación y la santificación. En el capítulo 5 rápidamente dice que la regeneración es inmediata, pero el crecimiento y la gracia no es inmediata, sino que el crecimiento y la gracia es un medio para crecer, para santificar. ¿Cuáles son estos medios? Pues la Biblia, la oración y la comunión en cristianos, la iglesia. Entonces, el capítulo 6 dice que la regeneración es permanente. En uno de los capítulos de la Biblia, en Mateo 16, hay una conversación con Jesús y sus discípulos. Él está teniendo la comunión por esto, cantidad de años con él, y él pregunta, ¿quién dice que soy? Y unos dicen, bueno, sus discípulos que lo habían visto hacer milagros, habían visto calmar el agua, habían visto caminar sobre el agua, a levantar muertos, dar vista a los ciegos, a reponer partes del cuerpo que no habían en otras personas. Todo esto era ante la vista de los discípulos, y ellos dicen, bueno, unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres Juan Bautista, y Jesús quizás hace una pregunta más personal. Él dice, ¿quién dice que soy ustedes? Bueno, él dice, bueno, ustedes dicen, ustedes han hecho esto conmigo, me han visto hacer todos estos milagros. Para ustedes, ¿quién soy yo? Esa es la pregunta. Y Pedro, como el vocero del equipo, de los discípulos, él dice, bueno, tú eres el Cristo del Dios viviente. Entonces, esto es una declaración profunda. Y como es profunda, Jesús le dice, eres bienaventurado por ver esto. Prácticamente le dice, bien lo has dicho, porque esto no lo has hecho por ti mismo, sino que el Padre te ha dado el don para hacerlo. Y a partir de esta declaración, Jesús dice, voy a edificar mi iglesia. Esa es la profundidad de la declaración. Y Pedro pasa a ser el momento de esta declaración, la roca. En el punto número 2, sacudidos como a trigo. En la última cena, es decir, la noche del jueves, Jesús está teniendo una cena con sus discípulos, y en esto surgen diferentes conversaciones. Una de ellas es que le dice, ustedes son leales a mí y yo voy a ser leales a ustedes. Y luego se dirige a Pedro y dice, Pedro, te vas a zarandear como a trigo, Satanás. Es lo que dice, pero antes de que te desesperes, quiero decirte, regresa y confirma después de haber errado, fallado a tus hermanos. Esa es una diferencia. Y el autor del libro hace una similitud que tiene en su juventud, cuando él era sus primeros pasos convertido creyente. Él dice, bueno, tenía estudios de varones un día a la semana, y él dice que es una canción favorita que cantaba ahí era a donde él me guía. Es un himno que es popular, pero él dice, no tomamos en cuenta cuán poderoso pueden ser nuestras palabras y cuán fácil podemos caer ante estas poderosas declaraciones.
y hace una declaración poderosa, tan poderosa como la de Pedro diciendo: Señor, yo te seguiré a donde vayas. Y bueno, sabemos la historia. Pedro fue zarandeado como a trigo cuando Jesús dijo: bueno, simplemente vas a negarme. Y eso es lo que pasó. Negación y traición. Punto número 3, negación y traición. Pedro niega a Jesús de una manera poco descuidada al parecer, y cualquier creyente pensaría: esto lo podemos ver, pero el pecado es súper escondido en ciertas circunstancias. Cuando Satanás es muy habiloso en estas cosas, tiene experiencia para hacerlo, lo hace escondido. Entonces Pedro niega a Jesús cuando una sirvienta se acerca y le dice: yo te he visto y hablas igual que Jesús, hablas igual que ellos. Él dice: no, no lo hago. Y luego él jura que no pertenece a este equipo. Y luego viene alguien alguien que está presenciando el aprisionamiento de Jesús en estos momentos, y se acerca y le dice: yo te he visto, ciertamente eres tú quien anda con ellos. Y él dice: no. Y la Biblia lo dice de una forma grotesca, pero dice: no, no lo conozco. Y así tercera vez con un soldado. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí en comparación con la de Judas? Judas traiciona a Jesús, Pedro niega a Jesús. La traición en este caso es como en la última cena Jesús le dice: uno de ustedes lo va a traicionar. Y uno dice: seré yo. Y Judas dice: seré yo. Y Jesús dice: así es. Y antes que y termina, dice: haz lo que tengas que hacer y hazlo pronto. Y esa noche misma Judas salió. Entonces, ¿qué es la diferencia entre ambos? ¿Qué es la diferencia entre ambos? Bueno, aparte de que Judas le llegó el remordimiento y la Biblia dice que murió a causa de esto, la diferencia entre ambos es que Judas simplemente no nació de nuevo. ¿Por qué? Juan 17:12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Judas nunca había nacido nuevo, es decir, el Padre nunca le había dado la autoridad de que lo hiciese, es decir, no le había regenerado por el medio del Espíritu, y simplemente estaba viviendo una vida que no era parte de la regeneración. Y Pedro, en cambio, fue regenerado, fue puesto, y sabemos la historia de Pedro. Pedro estaba dando fruto a 100 después en el libro de Hechos, y eso es lo que dice el autor acerca de que la regeneración permanece hasta el fin. La real regeneración permanece y trabaja en esto. Y sabemos qué pasa. Judas no fue y se arrepintió, sino el remordimiento le llevó a devolver las monedas, mientras que Pedro se arrepintió de lo que había hecho. Y el autor dice: es la garantía que te da el Padre. Cuando tenemos un contrato, hay dos partes que deben estar satisfechas para que el contrato siga el curso. En esta parte, que es Dios, cumple el contrato, aunque la otra parte, falle en esta manera de tener el acuerdo. Y el autor termina con una celebración del nuevo nacimiento, que debemos celebrar verdaderamente el nuevo nacimiento, la regeneración, porque una vez que hace la regeneración,
La justificación es el siguiente paso y la santificación nos llevaría a permanecer en esto. Ese es el gran poder soberano de Dios para salvar a personas. Muchas gracias.